hermanos que están en medio de nosotros, Señor, que puedas tú bendecir sus familias, Señor, les puedas dar salud, que ministres, Señor, les puedas bendecir con sus finanzas, Padre, en el nombre de Jesús, y los que ya nos han dejado entrar a sus hogares, también los bendecimos desde que una bendición pastoral pueda llegar a sus vidas y que juntos podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Que hoy podamos escuchar la voz de Dios y así que nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, en misericordia. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hoy, como es un lunes matrimonial, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad, hermanos? Yo creo que hay un momento de la vida en el matrimonio que uno comienza así tranquilo, ¿verdad? Dice, ¿por qué no planificamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pasemos unos 2 años y vivamos primero nosotros, ¿verdad? Y agarran tranquilos, hermano. Después, ¿qué decir si tenemos el primero? Ok, tengamos el primero, pues. Y todo va así, tranquilito, ¿verdad? Y de repente viene el primer niño, después el otro niño, y el otro niño, y el otro niño. Y así se llena uno de niños, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya la misma situación, el mismo crecimiento, pues genera demandas. Y esas demandas, hermano, a la larga ya se sienten, ¿verdad? Porque al principio tal vez la esposa, bueno, con que comamos en un plato ahí los dos y hay amor, no hay problema, ¿verdad? Pero ya después con chirices y todo esto se va poniendo más cardíaco. Entonces, nosotros le pusimos al tema el afán en el matrimonio. Porque tal vez usted no me dejará mentir que hay un momento, hermano, en que uno entra en un afán. En un afán porque el tiempo se pasó, porque la situación se puso difícil, porque alguien se enfermó, porque y se pone es una cosa bien tremenda, ¿verdad? Entonces, yo quiero hoy hablar con mi esposa. Primero ponernos en las manos de Dios, ¿verdad, hermanos? Ponernos en las manos de Dios porque Dios es misericordioso y Dios es bueno. Y sabemos que en Él hay esperanza, en Él encontramos la paz, en Él encontramos la misericordia y de Él viene todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros hoy queremos ministrarle a su vida. Porque en realidad, hermano, yo viví afanado mucho tiempo, hasta que uno le acerca el zoom al afán, entonces uno se da cuenta que está afanado. Pero media vez usted no sabe del afán, usted está tranquilo sin saber que hay un afán en su vida. Y a eso le queremos acercar hoy la lupa para poderlo sacar. Porque recuérdese, si viene Dios y nos dice que Él nos deja la paz que sobrepasa todo entendimiento, y nosotros no lo entendemos, no lo íbamos a entender hasta que necesitamos de esa paz. Hasta que nosotros decimos, Señor, pero si yo necesito de esa paz, de veras. Entonces, el primer versículo que le queremos leer en varias versiones, fíjese que es este, hermano. En Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero mire lo que dice esta versión internacional. Dice, y ningún trabajo puede aumentarlo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y mire lo que dice esta versión Kadosh, porque dice, la bendición de Jehová está sobre la cabeza del justo y lo enriquece, dice. Yo sé que cuántos justos sabemos aquí hoy. Hermano, yo me declaro justo porque Dios nos justificó, ¿verdad? Así que somos justos, hermano. Y aunque caigamos 7 veces, dice la palabra, 7 veces nos levantará el Señor. Y eso es poderoso. Y entonces, dice, y Él no mezcla tristeza con ella. O sea que nos va a dar el Señor. Pero lo que nos va a dar no va a traer tristeza a nosotros, no va a traer afán a nosotros. Y luego dice en la Biblia de latinoamericana, dice, lo que enriquece es la bendición de Jehová. Tus esfuerzos
no le añaden nada. Hermano, mire, todo lo que nosotros hagamos fuera de, hermano, no, mire, yo trabajé muchos años los días domingos, pero no son muchos años, hasta que el Señor me pasó el tráiler y me dijo que yo tenía que reposar, porque si no venía el reposo de parte de Él, entonces yo estaba afanado. Por eso le digo yo, mire, uno no siente que está afanado hasta que ya la palabra lo confronta a uno. Porque lo que viene hoy a hacer la palabra en medio de nosotros es a confrontarnos. Y eso es lo lindo de la palabra, hermano, ¿verdad? Porque la palabra exhorta, pero una de las cosas que a mí me gusta es que la palabra no solo nos conforta, sino que nos exhorta, hermano, nos exhorta a que nosotros tomemos el buen camino. Entonces esto para mí es impresionante. Nada de lo que nosotros hagamos fuera de lo que ya está establecido, porque si Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, aunque usted esté luchando, aunque usted haga horas extras, si no tiene la bendición de Dios, hermano, usted no puede enriquecerse. Y es que no estemos buscando las riquezas. O sea, en ningún momento nosotros estamos buscando la riqueza. Las riquezas vienen por añadidura, pero vienen porque la bendición de Dios está sobre nosotros. Y entonces nada vamos a tener que hacer extra. Hermano, vamos a tener que trabajar. Nos vamos a tener que levantar temprano, vamos a tener que madrugar, vamos a tener que trabajar, hermano, si son 8, si tenemos que trabajar 2 horas más, lo vamos a trabajar, pero no va a traer afán a nuestra vida. Y eso es lo más precioso, hermano. Entonces yo creo que esto queda ad hoc para la familia, porque si el justo en la cabeza está de esa manera, está afanado, yo creo que lo que va a llegar a hacer, hermano, es afanar a la familia, hermano, y entrar en un momento en que nunca van a encontrar el reposo de Dios. Y una de las cosas que tenemos que buscar, hermano, es el reposo de Dios. Porque qué rico es, ¿verdad? Usted ya trabajó sus 6 días, hermano, y entonces va con su familia. Uno de los hermanos que a mí me habló mucho, yo le trabajé a un hermano hace años, hermano. Le trabajé, ya no me recuerdo el nombre, pero él hacía gorras. Él hacía serigrafía. Y me decía, Germán, vaya a la iglesia y después váyase con su familia. Repose, porque aunque usted esté trabajando de más, si no tiene la bendición de Dios, mire, usted no va a hacer nada. Todo lo que usted haga va a ser un afán, va a ser un cansancio, hermano. Entonces, hasta que comprendí, y el Señor me tuvo que jalar las orejas, que al domingo lo tuve que reposar, hermano. ¿Verdad? Entonces yo creo que es bien importante, hermano, que le acerquemos el Zoom, hermano, a ver si estamos afanados o no estamos afanados, ¿verdad? Porque mire, pues, muchos de los afanes de las familias, de los hogares, de los matrimonios, es encontrar el amor. Y quieren, ay, si tan solo fuéramos como aquella familia, mira tan lindo él, la agarra en la mano, ay, mira, le suba su cabeza, si tan solo fuéramos así, ¿verdad? Hermano, y comenzamos a poner la mirada en otros lados, pero nunca ponemos a trabajar primero al Señor en nosotros, hermano. Porque Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Dios en nosotros, hermano. Si usted quiere un hogar, si usted quiere un hogar, si usted quiere un matrimonio íntegro, primero es Dios en nosotros. Y entonces Él le va a dar la esposa ideal, él le va a dar el esposo ideal, y usted ya no va a estar viendo allá afuera, porque si cuando usted ya voltea a ver allá afuera, es porque está buscando fuera del huerto. Y entonces ahí viene el afán, hermano, porque en el huerto ahí recibía el sustento Adán y Eva. Fue hasta que se metió la serpiente, hermano, que vino a desbaratar todo. Pero le voy a dejar un tiempo a mi esposa que hable también. Que Dios les bendiga. Realmente este tema creo que, como bien decía el pastor, nos enseña para que no caigamos en un afán, o si ya estamos en un afán, para que salgamos de ese afán, ¿verdad? Porque a mí me llamaba la atención porque esta versión dice, la bendición de Jehová es la que enriquece.
y ningún trabajo puede aumentarla. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros si estamos cayendo en un afán? Porque queremos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para aumentar, y sobre la bendición de Dios, nosotros no vamos a poder hacer nada porque es de Él que viene la bendición. Número 2, esa es la que enriquece y no nos va a añadir tristeza en nuestro corazón. Fíjense que en el matrimonio se llega a caer en afán sin uno darse cuenta, perdón. Por ejemplo, cuando uno quiere adquirir los bienes materiales, ¿verdad? De un hogar. ¿Quién no quiere tener una refri que saque hielo, ¿verdad? Que tenga gavetas, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere tener un microondas? ¿Quién no quiere tener una buena cama, verdad? ¿Quién no quiere? Pero ese deseo de adquirir las cosas para el hogar nos pueden llevar a caer en un afán. Y por eso dice, por más que trabaje y trabaje y trabaje, no se va a poder obtener. Porque una cosa es el afán y otra cosa es la bendición de Dios. Esa es la que nos va a enriquecer. Por más es de que yo trabaje 9 horas al día o 10 horas al día, que de igual forma lo único que voy a estar haciendo yo es desgastándome, porque las fuerzas, ¿verdad? Hay que hacer un doble esfuerzo. Luego, quizás voy a llegar hasta descuidar la viña que el Señor me ha dado, porque la Biblia dice, por cuanto no cuidaste tu viña, ¿verdad? Entonces, muchas veces de verdad que por el afán de querer obtener cosas o qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí también me llamaba la atención porque dice, la bendición del Señor, lo que enriquece es la bendición del Señor. Tus esfuerzos no te van a añadir nada. Entonces, tenemos que poner el equilibrio porque como bien decía el pastor, tampoco podemos estar sentados esperando la bendición de Dios, ¿verdad? Pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos que el Señor vaya añadiendo, porque por más que yo trabaje, no vamos a poder añadir, porque aquí dice, no, tus esfuerzos no le van a añadir nada. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo si estoy afanado? Cuando yo me estoy esforzando demasiado, ¿verdad? Ya no le pongo atención a mis hijos, ya no le pongo atención a mi esposa, yo tengo que estar trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Entonces, realmente no podemos añadir nada. Esa versión me llamaba mucho la atención porque la Biblia dice que el Señor va a ir añadiendo cada día a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no busquemos las añadiduras, ¿verdad? Muchos nos dedicamos a buscar añadiduras y no buscamos a Dios. Ese es otro punto. ¿Cómo sé yo que estoy viviendo una vida afanada? Cuando yo me dedico a buscar las añadiduras, porque esas van a llegar. Recuérdese que el versículo dice, buscad primeramente, eso es lo primero, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir, ¿cómo? Por añadidura. Entonces, el afanado se dedica a buscar las añadiduras. Amén. Miren, la Biblia dice, todo es hermoso en el tiempo del Señor. Ustedes bien saben que nosotros por años hemos anhelábamos construir nuestra casa donde pudiéramos habitar, pero pasó mucho tiempo, pero tampoco le metimos el afán, ¿verdad? Sino que fuimos por etapas y cada etapa la fuimos disfrutando, la seguimos disfrutando porque todavía hay algunas cositas por ahí que faltan, pero cada vez que logramos con la bendición del Señor, ¿verdad? Poder agregarle algo más. Entonces ahí nos gozamos.
Pero qué tal que nos hubiéramos dedicado a buscar y a buscar esas añadiduras, ¿verdad? Que Dios va dando conforme nosotros lo vamos buscando. Amén. Entonces yo entiendo que realmente, ¿cómo identifico yo que estoy viviendo una vida afanada? Que me estoy dedicando a buscar las añadiduras, ¿verdad? Amén. Fíjese, hermano, que hay dos palabras de afán, una en hebreo y una en griego. Y estas nos van a abrir el panorama para ver si en realidad nosotros entramos en un afán. Porque la primera es en hebreo 37:7, que es kaas. Y esto es atormentarse, afligirse, rabiar. Mire, pues es que ahí entra ya la fama, al estar indignado. También eso es un afán, el estar indignado, ¿verdad? Afán, despertar. Yo subrayé ahí despertar con azul, porque ya cuando algo le está quitando el sueño, hermano, es porque es un afán. Ya cuando algo está, mire, yo hubo un tiempo en que comencé a buscar el rema de Dios, y me daban las 3 de la mañana y yo hasta que comencé a tronar, hermano. Y entonces yo entiendo hoy que ese era un afán. Mejor hoy le pido la sabiduría a Dios, hago mi parte. Y yo sé que va a venir una sabiduría de parte de Dios, hermano, porque Él no la va a añadir. Pero hay otra, dolor, enfurecer, enojar, entristecer, ira, irritar. Hermano, entonces ya cuando hay estos aspectos, entonces nosotros sabemos, hermano, que hay un afán en nosotros. El irritarse, el enojarse, el que lo despierte, el dolor. Algo que le esté dando dolor, hermano, porque no lo ha alcanzado. Eso ya es un afán. Entonces, le tenemos que acercar el zoom a ¿verdad? Y le quiero leer el otro, aunque después te voy a regresar. Disculpen, hermanos, por los que están apuntando. Pero en griego, afán es merinao y es estar preocupado por preocupar. Ya el que usted se esté preocupando por algo y por algo, hermano, esto no solo viene a dañar nuestra salud también. Cuando uno está en un afán, hermano, hay dolor, hay preocupación. Eso viene a afectar nuestra vida de una manera sorprendente. Mire, hermano, vienen a dar úlceras que después se vuelven cancerosas, hermano, porque como vivimos en un afán, ¿verdad? Una irritación tremenda, un dolor tremendo y una búsqueda de poder alcanzar las cosas, hermano. Mire, algo que yo le digo a los matrimonios. Vayan a su ritmo. Porque hemos aconsejado un montón de tiempo. Vayan a su ritmo. No vayan al ritmo de otros. Porque si usted quiere ir al ritmo de otros, hermano, mire hoy tanto anuncio, tanta cosa que sale en internet que uno mira y mira y mira. Y cuando termina para ahí enloquecido, ¿eh? Porque uno dice, yo quiero esto, y viene y de una manera, hermano, uno tiene que ir en el paso de Dios, porque si Dios quisiera ahorita darte, bendecirte de una manera sorprendente, lo va a hacer. Si Él sorprende con las bendiciones. Él es maravilloso con las bendiciones. Entonces nosotros, yo creo que tendríamos que ir a nuestro paso. Eso sí, no vaya al paso de tortuga tampoco, ¿eh? Porque eso cualquiera lo va a desesperar también. Vaya, mire, trabajemos nuestras 8 horas, como le digo yo, si hay que trabajar un poquito más, trabajemos, pero no con el afán, hermano, de competir. No con el afán de conseguir aquello, porque entonces nos estamos arruinando nuestra salud y estamos arruinando a los que nos rodean, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Te regreso? Sí, porfis. Fíjese que también el afán de enriquecerse, ¿verdad? Eso también ha llevado a la destrucción muchos matrimonios, ¿verdad? Porque la gente, cuando yo sé que no tengo afán, cuando estoy satisfecho con lo que tengo.
Amén. Porque así dice la Biblia, que debemos de estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Ahora cuando yo quiero obtener más y más y más y más, entonces ahí es donde yo puedo llegar a caer en un afán. Fíjense que entiendo yo que el afán va a venir por querer obtener algo que yo no tengo, ¿verdad? Me llamaba la atención algunas acepciones de esta palabra, porque dice acá enojar, entristecer, irritar. Pero como estamos viendo que el afán es por querer obtener algo que yo no tengo. Entonces se me vino a la mente inmediatamente Ana. Fíjese que Ana no podía tener un hijo. ¿Y cuál era el estado de Ana? Dice que Ana estaba irritada, estaba entristecida. Dice que estaba enojada, indignada, y se me vino ella porque ella le decía al esposo, Ana, ¿por qué no comes? Y él le dice, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y a ella nada de lo que él le dijera iba a quitar esa. Mire, yo pienso que al principio fue una necesidad, pero después se convirtió en un afán. Pero entonces, todos sabemos que hasta que ella fue y derramó delante del Señor su necesidad, su petición, entonces Dios la recompensó, ¿verdad? Pero mientras tanto, fíjese que todo el tiempo que ella ha de haber perdido siendo feliz con el Cana, porque la Biblia dice que él tenía 2 mujeres, una era Penina y la otra era Ana. Y dice la Biblia que a pesar que ella no tenía hijos, él la amaba. Él la amaba más que a Penina, más que a la mujer que le había dado los hijos. Él la amaba a Ana, a pesar de ello. Entonces, para él no era problema eso, pero para ella sí. Y ella cayó en afán porque por los síntomas, las acepciones que dice de afán es rabiar, afligirse, atormentarse, indignado, enfurecer, enojar, entristecer, porque ella estaba triste, ella ya no comía, dice. Pero cuando ella fue y depositó esa necesidad delante del Señor, entonces dice la Biblia que ella fue, comió, y el Cana se allegó a ella y Dios se acordó de ella y le dio un hijo. Pero entonces tenemos que votar, ¿verdad? De nuestra vida. Todo afán, cualquier enojo. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué estás enojado todo el tiempo? ¿Verdad? Claro, alguien que ve, que no alcanza sus metas, que por más que trabaje y trabaje. Yo le puse el ejemplo de Ana por el estado que ella tenía, ¿verdad? Pero el querer obtener, alcanzar algo que se nos ha metido en la mente y en el corazón, eso nos puede poner enojados, furiosos, ¿verdad? Y tal vez de ahí sacaron la cancioncita, ¿verdad? ¿Por qué estás enojado, mi vida, mi cielo, verdad? Entonces, entendamos nosotros, ¿verdad? Miren, lo hermoso de la palabra es que nos enseña los síntomas que nosotros podemos tener sin saber la enfermedad. En este caso, pongamos que la enfermedad es el afán. ¿Y por qué siempre estás triste? ¿Verdad? ¿Y por qué siempre estás afligida? ¿Por qué estás atormentada? ¿Por qué esa tristeza, verdad? ¿Por qué siempre estás irritada o irritado? Porque el afán agarra parejo. El afán puede, y ¿saben qué? Que ella descuidó a Elcana. Ella se enfocó en el afán que ella tenía. O sea, una necesidad se puede llegar a convertir en un afán. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Por nada estéis afanados. Antes bien sean conocidas nuestras peticiones
delante del Señor. Entonces ya ve, por eso es que cuando Ana llegó con su necesidad y ese afán, que la necesidad se le volvió un afán, entonces presentó su petición delante del Señor y Dios la escuchó. Le digo esto porque así dice la Biblia. Por nada estemos afanados. Amén. Presentemos nuestras necesidades delante del Señor. Creo que ese es un antídoto para quitar el afán de nuestra vida. Cuando yo voy y me encierro y le digo, Señor, yo tengo esta necesidad, yo sé que tú eres un Dios proveedor, yo sé que tú eres un Dios de milagros, yo sé que tú vas a obrar, pero con fe, ¿verdad? Porque también dice la Biblia que el que pida, no dude, ¿verdad? Sino que pida con fe, ya de una vez dándole gracias a Dios por lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, aquí no solamente el Señor nos enseña la enfermedad espiritual que podamos tener nosotros, ¿verdad? Sino que también Él nos da cómo podemos sanar del afán de nuestra vida, porque el afán lo único que va a traer a nuestra vida es preocupación, ¿verdad? Entonces, yo conocí a alguien que amaba mucho y que toda la vida vivió preocupada, ¿verdad? Por mañana, ¿qué va a pasar mañana? ¿Vamos a tener para mañana? ¿No vamos a tener para mañana? Y yo le decía, tranquila, el Señor se va a manifestar, el Señor va a proveer, no te preocupes, ¿verdad? Pero, pues al final, gracias a Dios, creo que sí aprendió a depender del Señor, ¿verdad? Amén. No con esto no estoy diciendo yo que no tengamos anhelos. Amén. Porque tener anhelos es bueno. Amén. Tener una visión a corto, mediano y largo plazo es bueno porque nos vamos a enfocar en la visión que nosotros tenemos. Pero una cosa es tener una visión, un proyecto, un propósito y otra es que yo me afane, ¿verdad? Amén. Sí, algo bien importante que tenemos que entender esta noche, a los que nos están viendo y los que están aquí presentes, es que la voz del ministro viene a despertar nuestra conciencia, nuestra alma. Mire, pues, ¿por qué le digo yo eso? Porque Moisés, cuando llegó a Egipto, iba a libertar al pueblo de Israel de las manos de Egipto, de Faraón. Pero si ustedes se dan cuenta, llegó primero Moisés al pueblo y el pueblo endureció su corazón. Cerro, pero ¿cómo nos vas a sacar? ¿Y quién sos vos para venirnos a sacar? Porque tenían el yugo de Egipto, hermano amado. Tenían el yugo de Egipto, entonces no escuchaban a Moisés. Entonces muchas veces están en el afán, están metidos, hermano, en el afán, y eso hace que no escuchen la voz de Dios cuando Dios quiere libertarlos. Y Dios quiere libertarlos en esta noche, hermano. Para eso es este mensaje, para libertarlos, para sacarlos de un estado donde están o un lugar donde están para que puedan trasladarse al lugar que Dios ha establecido como la Canaán anhelada. Hermano, recuérdese que hay una Canaán espiritual que estamos esperando, pero hay una Canaán literal, hermano, que Dios nos da, esa es la prosperidad que no añade tristezas. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermano, y que hoy le pongamos atención a la voz de Dios, no nuestra voz, porque nosotros solo somos vasos que Dios usa, pero el pueblo de Israel no le quería escuchar a Moisés, no lo escuchaba. No lo escuchaba. Ahora mire, pues, me llama a mí la atención porque aquí Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho obtiene el hombre de todo su esfuerzo bajo el sol? Y esa es una pregunta que a la larga, hermano, todos nos hacemos. ¿Qué provecho? Mire cuántos años he trabajado yo, pastor. Míreme, me desgasté, me desvelé y mal me pagaron estos. Y mal, y así, ¿verdad, hermano? Entonces, yo creo que esta pregunta, ¿qué provecho obtiene el hombre de todos sus esfuerzos bajo el sol?
se lo deberían de hacer a aquellos que están afanados, porque no van a alcanzar nada, hermano. Definitivamente no, aunque hagan el esfuerzo que hagan debajo del sol, no van a alcanzar nada. Pero nosotros que esperamos en el Señor, hermano, que esperamos nuevas fuerzas, que esperamos la bendición de parte de Dios, hermano, nosotros esperamos añadiduras, nosotros esperamos bendiciones de parte de Dios para nuestra vida. Y espero que usted le espere en el nombre poderoso de Jesús, hermano, que porque aquí ya el proverbista Salomón ya hubo un tiempo en que como que se amargó, porque todo lo que veía que hizo, que estaba debajo del sol, todo decía, esto es un afán, porque él entendió, hermano, que se había afanado y que había perdido lo más importante, que era la comunión con Dios, porque si usted se da cuenta, la historia narra que él se apartó de Dios. Él se apartó a pesar de que tenía las riquezas, a pesar de que tenía todo, a pesar que lo obtuvo todo, que obtuvo conocimiento, entendimiento, sabiduría, pero mire, no aprovechó buscar al Señor con todo su corazón. Y entonces él, cuando escribe Eclesiastés, estaba en un momento, hermano, airado. Él comenzó a plasmar ahí en el libro de Eclesiastés su amargura porque había olvidado lo principal, y era buscar al Señor con todo su corazón. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces hasta la sabiduría nos puede servir como un obstáculo, hermano, para que nosotros busquemos al Señor. Porque es tanto lo que nosotros tenemos que hacer y nos envolvemos en el mundo, hermano, que a la larga eso nos puede venir a afectar a nosotros. Y es tremendo. Pero le quiero poner aquí a Marta, porque como estamos hablando de casas, ¿verdad, hermano? Ya mi esposa le habló un poquito de Ana, pero a mí me llama la atención aquí. Mire, vamos con Salomón. Salomón, ¿qué pasó con Salomón? Tuvo todo, pero olvidó lo más importante: no seguir los mandamientos del Señor al pie de la letra. Y aquí Marta llega al Señor Jesús a su casa. Como en este momento el Señor Jesús está en su casa, hermano. Está llegando a su casa el Señor Jesús. Eso es lo más importante ahorita. Eso es lo más importante. Y entonces viene y dice, y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Se te fue en ver quién estaba sirviendo y quién no estaba sirviendo, que estuviera todo arreglado, pero te olvidaste de lo más importante: yo estaba aquí en tu casa. Entonces el afán, hermano, hace que a uno se le olvide, que Dios está ahí. Y uno comienza a trabajar y se le olvida que el que provee es Dios. Por eso uno de sus nombres excepcionales es el Señor nuestro proveedor, hermano, el Señor Jireh. Él es nuestro proveedor. Y se nos olvida, hermano, porque no estamos tan afanados trabajando como Marta, solo viendo, hermano, cómo se atendía al Señor y se olvidó de lo más importante. Por eso muchas veces hasta el servicio de la iglesia entra uno en un afán, porque solo se dedica a servir y no tener una comunión con Dios. Y lo más importante es poder alcanzar, lo más sorprendente es poder alcanzar, hermano, la comunión con Dios, porque de ahí le va a depender de todo, hermano. ¿Cómo se sentía Abraham cuando el Señor le dejó hablar por mucho tiempo, hermano? Si él le había dicho que saliera de su tierra, de su parentela, a la tierra que le iba a mostrar, y él no obedeció, se llevó a Lot y le dejó de hablar, ¿cómo se sentiría Abraham?
que lo había desobedecido, no había comprendido él, hermano, que para él era la bendición. Y muchas veces, hermano, nos perdemos en el mar, que es figura del mundo, hermano, que es figura de pueblos, de naciones, y se nos va más estar pensando en salir y en ver aquí así, y se nos olvida, hermano, que Dios es lo más importante. Y nosotros creemos, hermano, que Marta, el Señor la tuvo que someter, hermano, a que se sentara a escuchar la palabra del Señor. Luego aparecen ahí, ¿verdad? También aparece este Lázaro. Pero a la larga, hermano, necesitamos quitarnos todo afán de nuestra vida, hermano, en el nombre, porque eso va a traer cansancio. Y mire, yo le voy a decir algo. Si tú estás cansado, te vas a perder de muchas bendiciones. Porque cuando uno está cansado, viene ¿cómo se dice? Cuando uno se duerme, hermano. ¿Cómo es? Adormecimiento. ¿Verdad? Se me traba aquí la lengua, hermano. Y eso viene a afectar la vida espiritual de uno, porque no escucha bien a Dios. En el momento en que Dios está hablando, perdiste tu bendición. El afán te llevó a un estado de letargo, donde no escuchaste a Dios y perdiste tu bendición. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entender que no nos tenemos que cansar. Tenemos que reposar en Él. A mí me gusta el río de Ezequiel, ¿verdad? Hermano, primero a las rodillas, luego a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, después se deja ir uno así, hermano. Ahí va uno, que el Señor lo guíe, que el Señor lo lleve, hermano, y Dios lo va a sorprender. Así que todo hogar, todo cabeza de casa, toda ama de casa, todo el que esté metido en afán, Dios le quiere hablar hoy, hermano, y lo quiere sacar de ese estado, para que no se pierda la bendición de Dios. Que mire, es que si no tenemos atento el oído, hermano, Dios nos va a hablar y no le vamos a escuchar. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. No sé si quieres agregar algo. Me llamaba la atención porque pues todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Y fíjese que Marta inclusive le dice al Señor, no te da pena, que solo yo trabajo. Y a veces así, pues nos acercamos al Señor, ¿verdad? Señor, yo estoy cansado, yo estoy cansada, ya yo trabajo demasiado, ¿verdad? Pero el punto es que Él le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Otra cosa que puede traer afán a nuestra vida es querer ocuparnos de muchas cosas, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, definitivamente enfoquémonos en lo que nos gusta, en lo que hacemos, y no nos metamos a querer hacer y llenarnos de mucho trabajo, de hacer muchas cosas, porque ella, pues, aparte de estar afanada, el Señor le dice, estás afanada y estás turbada, ¿verdad? Y le dice, y María ha escogido la mejor parte, y esa parte nunca se le será quitada. Y es que María se dedicó en ese momento a escuchar la palabra del Señor. Entonces, como decía el pastor, el Señor llega a nuestra casa, el Señor llega a nuestra vida. Ahora el punto es, le vamos a dedicar tiempo al Señor, porque mire, el día tiene 24 horas, 12 que son, digamos que para trabajar, y 12 que son para descansar. Pero dentro del día que nosotros podemos buscar al Señor, a veces no dedicamos ese tiempo. Pero María, fíjese que María vino y se dedicó a escuchar en el momento que el Señor llegó a su hogar.
en el momento de la enseñanza. Ella sí sabía que había que trabajar, pero que ese era el momento de escuchar la voz del Señor. Amén. Como decía el pastor, a veces el afán no nos va a dejar a nosotros escuchar la instrucción de Dios para nuestra vida. Ahora, como estamos hablando de un tema familiar, fíjese que en esta casa era ella la que estaba afanada y turbada. Ahora, ¿cómo una esposa puede llevar al esposo a un afán? Porque la esposa quiere obtener cosas y está presionando al esposo, ¿verdad? Lo presiona y le dice, no, yo quiero que me compres esto, que por decirle algo, díganme ustedes, porque no vaya a ser que alguien tenga deseos de algo y va a decir, por mí lo está diciendo, pero no es así. Pónganme un ejemplo. ¿Qué se puede querer obtener para un hogar? Una secadora. Una secadora en tiempo de lluvia. Y yo quiero la secadora, pero es que ya la necesito, porque no se secan los uniformes, porque la ropa de cama, no puedo cambiar ropa de cama porque no se seca. Entro y saco la ropa, yo necesito la secadora. Y entonces, ¿qué sucede? Que el esposo, con tal de que no hayan problemas, con tal de querer complacer a la señora, va y se dedica a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y miren, por el afán se descuidan los hogares. Por el afán se descuida la esposa. Con el afán se descuidan a los hijos. Si es la señora la que está afanada, va a dejar descuidados a los hijos, ¿verdad? Entonces, yo hablaba con alguien hace unos días y le decía, disfruta tu casa. ¿Cuánto tiempo trabajaste y no pudiste ver a tus hijos? Este es el momento, ese es el tiempo, ¿verdad? Yo sé que, como les digo, necesitamos provisión, ¿verdad? Para sobrevivir, pero también hay un tiempo en el que tenemos que reflexionar si nosotros realmente estamos cayendo en un afán y lo único que estamos haciendo es que nuestra vida está turbada, ¿verdad? Amén. Entonces, pidámosle al Señor el equilibrio. Miren, a mí me encanta esa enseñanza del equilibrio, porque entonces el equilibrio a mí me enseña que los extremos son malos. Si yo me voy a dedicar solo a trabajar y a trabajar y a trabajar, es malo. Pero si también yo me voy a dedicar a confiar solo en el Señor y no voy a hacer nada, ¿verdad? También eso es malo. Entonces, el equilibrio es que yo voy a trabajar y voy a confiar en la bendición que viene de parte del Señor y yo voy a estar contento. Amén. Entonces, no permitamos que el afán quite nuestro gozo. Amén. Que el afán nos llene de tristeza, nos llene de enojo, que el afán nos irrite, ¿verdad? Amén. Y es que yo quiero que haga algo, hermano. Que lleve el tiempo en el que usted se afanó y el tiempo en que usted le entregó todo al Señor. Y que vean los resultados cuando uno confía en el Señor y cuando uno está confiando en sus fuerzas. Y usted va a ver los resultados. Ahí se van a plasmar los resultados, hermano, de una manera sorprendente. Cuando usted comenzó a depender de Dios, los resultados se van a comenzar a ver. Y usted va a ver en un año la bendición de Dios, hermano. Sorprendente. Pero así sorprendente. Puchis, comimos, no nos enfermamos, gracias a Dios, ¿verdad? Pasó la pandemia, hermano, y gracias a Dios aquí estamos. Y usted se va a comenzar a dar cuenta de una manera sorprendente. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mire, este versículo a mí me impacta, hermano. Dice Mateo 6:34, no te afanes por el mañana,
que el mañana está en manos de Dios. Confía pues en Él. Ahí está, hermano. Ese versículo se lo regalo en esta noche, es suyo. Se lo vuelvo a repetir porque como el que predica es el que tiene que clavar, hermano, en el corazón de los hermanos la palabra. Yo la clavo esta hora, la palabra en su corazón. Mateo 6:34, Biblia al día. No te afanes por el mañana. Por el mañana el mañana está en las manos de Dios. Confía pues en Él. Hermano, yo en el nombre de Jesús le ministro esto, pero mire, me impacta, hermano, porque vamos a ver otra clase de afán en el tiempo que nos queda. Ya nos faltan solo 15 minutos, menos de 15 minutos, hermano. O sea, el tiempo se nos fue. Mateo 13:22 dice, el terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Y a la gran dije yo, este sí está bien tremendo. Cada vez es más el amor al dinero que menos trabaja en el Señor. Y usted lo puede ver. Usted hoy haga un balance equitativo, hermano, ponga el servicio a Dios y lo que ha trabajado. Y usted va a ver los resultados. Pero me gusta, hermano, el de Marcos 4:19, y de ahí sacamos la raíz griega. Dice, por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de estas cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Pero la palabra aquí, afanes, viene del griego 33:08. Que es merina, que es mediante la idea de distracción. Imagínese, hermano, solicitud, afán, pero aquí agrega una palabra que no tenía las otras, ansiedad. Usted sabe que la ansiedad es una de las enfermedades más grandes que hay ahorita en el mundo entero, que está matando a gente del corazón, hermano, de ataques cardíacos, porque llegaron a tener mucho, hermano, que no pudieron sobrellevarlo. Porque una de las cosas, mire, que yo le pido a Dios, si tú das, dame la capacidad. Si yo no tengo la capacidad, no me des, Señor. Pero junto con la bendición hay que pedir la capacidad, porque muchos, hermano, cuando comienzan a tener, solo en el doctor viven y ataque y que te detilo y que inyecciones por aquí, inyecciones por allá, porque no pueden manejar, hermano, la bendición. O sea, eso es peligroso. Eso es peligroso. O sea, uno le pide, Señor, dame, Señor, dame. Y el Señor, está cansado, este cuate ya me tiene hasta aquí. Vaya, ahí va, pues, pum, y le envía. ¿Va? Y después, dame té de tilo porque estoy todo. Hermano, entonces, ¿para qué va? Entonces, hay que pedirle al Señor, hermano, el carácter, la sabiduría, para que Dios, porque así le dijo Salomón, para que pueda entrar y poder salir. Para poder entrar y poder salir, para que no caigamos nosotros en ansiedad y en distracción. Porque una de las cosas que no le pidió Salomón es que no se apartara de los caminos de él, hermano. Se le olvidó lo más importante. Y extraviado el cuate, va. Extraviado. Pero le quiero leer esto. Eclesiastés 1:3. Bueno, pero ese creo que ya lo leímos. Sí. Es hermano. Mire, que aquí viene otra raíz tremenda, hermano. Dice en la Biblia de Jerusalén, tercera edición, no te afanes por enriquecerte. Deja de preocuparte. Así dice. No te canses persiguiendo las riquezas. Deja de pensar en ellas. En la otra versión dice, no te fatigues por enriquecerte, renuncia a las ganancias injustas. Hermano, mire, las ganancias injustas es el dinero. Es el dinero. ¿Por qué no renunciamos hoy al dinero, hermano?
Hoy, porque mire, esa es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Renunciemos a esas riquezas injustas. Y dice, en la otra versión dice, no te empeñes en hacerte rico. Pon coto, dice, a tu ambición, corta tu ambición. No seas chucho, ¿verdad? Esa es la versión fraijaneca. No seas chucho, hermano. Y luego dice en la otra versión, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Y esa palabra afanes viene del hebreo 30-21, que significa boquear, pero es estar exhausto, sudar, cansar, consumir. Entonces, ¿cuándo está pensando en las riquezas? Cuando las cosas lo comienzan a consumir a uno, hermano. Cuando comienzan a sudar. Por eso los sacerdotes no tenían que sudar. Les ponían calzoncillo de lino fino, hermano, para que pudieran hacer su labor sin cansancio. Ya cuando uno dice, ya estoy cansado de la obra del Señor, ya, eso lo está haciendo en sus propias fuerzas. Eso lo estás, mire, hermano, bendito Dios, y yo los bendigo a ustedes también, hermano, que han sido fieles y porque yo pensé al principio que teníamos que entregar la iglesia, hermano. Dije, vamos a tener que entregar la iglesia si todo esto se está desbaratando, hermano, más sin embargo llevamos 6 meses, hermano, y gracias a Dios hemos podido pagar, hemos podido solventar todos los gastos de la iglesia, hermano, y Dios es bueno, pero quien no depende de Dios, hermano. Y mire, y aunque lo hubiéramos tenido que entregar en algún momento, mi corazón, hermano, está confiado en el Señor. Tendría que estar confiado en el Señor, hermano. Porque las cosas que vienen a uno y uno piensa que no hay propósitos en uno, entonces uno no está confiando en Dios. Cuando las cosas vengan a tu vida, hermano, y vengan así tan cardíacas y te quiten algo, mejor reposa en el Señor porque algún propósito grande tiene el Señor en la vida de uno, porque Dios es bueno. Mire cuántos ministros han tenido que cerrar, hermano. Y nosotros, yo bendigo a Dios, hermano, porque digo yo, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. No sé si quieres agregar algo o seguimos leyendo. Sí, solo me llamaba la atención porque pienso que el afán definitivamente es otra artimaña que el enemigo va a querer poner en nuestra vida. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que la palabra del Señor se ahogue en nuestra vida. Entonces, cuando se ahoga la palabra, porque dice, en el momento reciben con gozo la palabra del Señor, pero los afanes, dice, amén. Los afanes, el querer enriquecerse, eso dice que lo que van a causar en nuestra vida es ahogar la palabra del Señor. Y definitivamente ya la palabra ahogada en nuestra vida. Por eso es que mucha gente dice, pero va a ir al culto, es que tengo que trabajar. Pero ya no lo he visto, es que ahora trabajo el domingo, dice, ¿verdad? Y nunca va a tener tiempo para buscar el rostro del Señor. Amén. Entonces sí tenemos que ponerle ojo a eso, ¿verdad? Me llama la atención porque dice los afanes de este siglo. O sea, este siglo que nosotros estamos viviendo trae afanes a nuestra vida, ¿verdad? Y luego dice, esa otra palabra, ¿verdad? Que es boquear, deja a la gente como boqueando, yagá, es boquear, estar exhausto, sudar, cansar, carga y consumir. Entonces, mire, cuando el trabajo en nuestra vida comienza a volverse en una carga, ese es afán. Porque debemos de deleitarnos con nuestro trabajo. Debemos de deleitarnos con lo que hacemos. Pero cuando ya lo que estamos haciendo empieza a volverse una carga, empiezo a estar cansado,
siento que me estoy consumiendo. Entonces ahí es donde ya empiezan a verse los síntomas del afán en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Examinarnos, como decimos nosotros, ¿verdad? Examinemos nuestro campamento y veamos cómo me he estado sintiendo yo últimamente. Cansado, fatigado, turbado, en otras palabras, afanado, ¿verdad? Entonces, si el afán está llegando a nuestra vida, pidámosle al Señor en esta noche, ¿verdad? Que echamos de nuestra vida todo afán, porque el afán, el propósito que lleva a nuestra vida es ahogar la palabra del Señor. Entonces, cuando se ahoga la palabra, ya no, porque el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Pero cuando hay afán, eso ya se ahogó. ¿Me entiende? El justo por la fe vivirá, pero como hay afán, eso ya se ahogó en nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa palabra ya se ahogó. Entonces me llama la atención porque David, fíjese que David decía, no me des riqueza para no apartarme de ti, ni me des pobreza para que yo blasfeme contra ti. Manténme del pan necesario, ¿verdad? Y me recordaba porque David es prototipo de Cristo. Y el Señor Jesús, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, Él le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén, hermanos. Entonces, mire, otra cosa, ¿cómo sé yo que estoy afanado? Dejé de confiar en el Señor. Dejé de confiar y entonces le agrego mis propias fuerzas. Y dice que mis propias fuerzas no le van a añadir nada a la bendición que Dios ha decretado para mi vida. Amén. Vamos a orar para salir del aire, hermano. Los vamos a bendecir. Vamos a pedirle la bendición de Dios que enriquece, hermano. Se la vamos a poner en el nombre de Jesús. Vamos a orar por eso y se la vamos a repartir hoy a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, que venga esa bendición, Señor, sobre nuestra vida, Padre. Hoy venimos confiando en ti, Señor, que todo lo que vamos a adquirir va a ser por tu bendición, Padre. Ya no va a ser por nuestro esfuerzo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy tus palabras vinieron, Señor, a ser clavadas en mi corazón y a quitar todo afán, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, hoy como ministros, Señor, como cuando llegó Moisés a Egipto y les dijo, ustedes van a ser libres, ustedes van a salir de la esclavitud, pero no lo oían. Pero en este momento el Señor te dice que te va a sacar del afán en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor te saca de ese afán y vas a comenzar a reposar en el nombre poderoso de Jesús. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y quitamos todo afán, todo cansancio, todo lo que te está consumiendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.